La voz de Jesús les da la bienvenida a este encuentro al pie de la cruz. Monseñor Roberto Sipols y Juan Carlos Rodríguez, abrimos las puertas de nuestras casas para recibirlos y tener juntos un encuentro con el Maestro. Seguramente nos reiremos, probablemente lloraremos, pero nos alegraremos de venir juntos al pie del madero. Bienvenidos. Hermanos y hermanas, bienvenidos al encuentro al pie de la cruz. Estamos súper felices de estar con ustedes en este primer programa que vamos a compartir mensualmente con ustedes. Hoy es sábado 12 de septiembre y por primera vez vamos a estar con ustedes interactuando, teniendo relación con ustedes, quien al final de cuentas son quienes hacen posible que la voz de Jesús exista y que todo nuestro ministerio y todo lo que hacemos tenga justificación en Cristo. Súper contentos de que puedan unirse a nosotros. Es el anhelo de mucho tiempo, especialmente en este tiempo de pandemia que ha sido tan difícil para todos nosotros y necesitábamos un lugar para encontrarnos. Y finalmente, con el equipo técnico y con el equipo de visión de La Voz de Jesús, dijimos que necesitábamos una manera de conectarnos, una manera de poder interactuar con todos ustedes, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y así fue como nació el encuentro al pie de la cruz. Yo soy Juan Carlos Rodríguez, yo soy el director general y presidente de la Asociación Civil La Voz de Jesús. Y dirijo el ministerio junto con Monseñor Roberto. Muchísimos de ustedes han oído hablar de mí y esto es algo totalmente nuevo para mí, porque yo por casi 21 años ya, padre, he estado detrás de las cámaras, organizando, dirigiendo, pero esto es algo nuevo para mí y contento de hacer para Dios lo que Dios quiera. Y pues por primera vez después de casi 21 años estoy al frente de la cámara junto con el padre, con mi padre, con mi papá, el padre Roberto. Ese es esencialmente quién soy yo y voy a estar compartiendo con ustedes todos estos encuentros. Y quiero ahora darle la bienvenida a alguien que no necesita presentación. Ustedes lo conocen, lo quieren. Todos lo hemos venido a querer y a reconocer como nuestro Padre espiritual, Monseñor Roberto Sipols. Bienvenido, Padre. Dios los bendiga a todos. Es una gran alegría comenzar con esto y estar contigo frente a las pantallas para la gente y tener este encuentro entre nosotros, encuentro al pie de la cruz. Qué bueno, padre. Y precisamente hablando de encuentro al pie de la cruz, quería que en estos 30 segundos que tenemos nos compartieras un poquito acerca de por qué existen los encuentros al pie de la cruz. ¿Por qué? Y precisamente por qué se llama así, encuentros al pie de la cruz. Bueno, nosotros los que participamos de este ministerio y muchos hermanos que participan, aunque no sea técnica ni visiblemente, tenemos una espiritualidad propia de ser más siervos de Jesús crucificado y nuestra alianza, el sueño, es llevar las personas al pie de la cruz. Santa Teresita, el Niño Jesús, tuvo una visión en su corazón de que la sangre de Jesús caía en la tierra porque no había nadie debajo de la cruz para recibirla. Ella quería recibirla y derramarla en las almas. Esa es nuestra espiritualidad esencial. Y por eso yo cuando salgo a predicar, tengo retiros, tengo lo que me pidan, lo que me llevan, misas de sanación, todo. Pero cuando somos nosotros los que proponemos el encuentro, se llama encuentro al pie de la cruz, porque nos reunimos, compartimos la palabra, compartimos la enseñanza y se interactúa. Entonces, lo bonito es que eso se hacía en grupos muy reducidos, pero ahora por aquí podemos hacerlo ampliamente y como esto después va a quedar en YouTube, ese encuentro va a ser multitudinario al pie de la cruz. Así es, esperamos en Dios que sea muy visto, que se convierta quizá en uno de los videos de nuestro canal de YouTube que hoy, si mal no recuerdo, sobrepasó los 320,000 suscriptores. Es una cosa tremenda
lo que ha sucedido con el canal de YouTube y cómo hemos llegado hasta lugares que nosotros no nos imaginamos. Cada día recibimos, yo personalmente me tomo el tiempo de contestar y de interactuar a través de correo electrónico, y Rubén, una parte súper importante de la voz de Jesús en la parte de redes sociales. Interactuamos con gente de todas partes del mundo. Hay lugares que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo llegamos hasta allá? Nos hablan de Indonesia, nos hablan de Suiza, nos hablan de Emiratos Árabes, nos hablan de Argentina. México es una cosa impresionante. Los Estados Unidos, yo estoy en San Antonio, Texas. Aquí vivo en Estados Unidos desde hace ya casi 10 años. Y es impresionante. Padre, yo no voy a poder olvidarme nunca. Estábamos en el Tepeyac, en Ciudad de México, y el Señor nos regaló un momento bien íntimo a ti y a mí en la basílica, cuando nos abrumó la respuesta de la gente que te veía caminar por la placita del Tepeyac y caían como en cuenta de que este es el Padre Roberto. ¿Quieres compartir un poquito acerca de ese momento que el Señor nos regaló? Bueno, eso fue en la beatificación de Conchita Cabrera. Yo me quedé loco, abrumado. La palabra es abrumado, porque cuando veo una pancarta que dice Monseñor Roberto Sipo, porque sabían que iba a ir a la beatificación algunos. Y después una fila que se formó de gente que me quería tocar, que quería hablar conmigo, que me traían cosas. Me llevaron tanta comida que la tuve que repartir entre los pobres al salir del Tepeyac. Y porque no podía llevarme tanta comida encima, además que no me la podía comer yo porque me moría al día siguiente de tanta comida que me llevaban, de cosas, dulces, chocolate. Y uno de los que iban con nosotros en la peregrinación le decían al señor arzobispo que nos guiaba, su familia decían, pero ¿quién es ese? ¿Qué le pasa? Y decía, no, es que ese es el Padre Roberto. Ahora, aquello fue abrumador. Y así pasa. A mí me ocurrió que estoy en Ecuador, y por culpa del canal y además de las radios que nos retransmiten y televisoras que nos retransmiten en todo el mundo, porque no tenemos cuenta de cuántas radios católicas y cuántas televisoras retransmiten los programas, pues lo dejamos libres para que la palabra de Dios corra. Ni siquiera tienen que pedirnos permiso a nosotros. Los grupos de WhatsApp están abundando, transmitiendo los mensajes diarios que por la pandemia estamos dando. Ya no tenemos control, la palabra corre por el mundo, esa es nuestra gran alegría. Yo me paraba en Ecuador en una esquina a esperar que me fueran a buscar, y los taxistas se paraban y decían, usted es el Padre Roberto, yo lo llevo a donde sea gratis. O sea que es una cosa que ya a mí me abruma, porque yo soy un pecador, yo soy un pobre hombre, y Dios ha querido escoger, como dice mi lema de ordenación, lo necio del mundo, lo poca cosa, para confundir la fortaleza, y ha hecho que esta obra llegue mucho más allá y haga un efecto en los corazones que nos deja abrumados. Pero ese es el efecto del Espíritu Santo, de Jesucristo y del poder de su cruz, que transforma al hombre. Esta mañana estaba orando por este encuentro y la palabra de Dios que me llegaba era la palabra: la cruz es fuerza y salvación, como dice la primera carta a los Corintios. La cruz es fuerza y salvación, y eso es todo lo que nosotros tenemos como San Pablo. Ni tengo oro ni plata, como decía San Pedro, pero lo que tengo te doy. Y San Pablo decía, no tengo nada que darle sino a Jesucristo y este crucificado por amor a nosotros. Así es, qué hermoso, Padre. Bueno, vamos a compartir brevemente lo que vamos a compartir hoy, el tiempo que vamos a pasar juntos a ustedes. Y en estos encuentros al pie de la cruz, van a seguir más o menos el mismo esquema. Vamos a compartir en pantalla con ustedes cuál va a ser la agenda del día y cuáles van a ser nuestras secciones a lo largo de todos estos encuentros que vamos a tener los segundos sábados de cada mes aquí en nuestro canal de YouTube. ¿Okay? Le pedimos a Ángelo que comparta con nosotros la agenda, y la estamos viendo aquí. Vamos a, primero que nada, a compartir el Evangelio, la reflexión del Evangelio. Hoy vamos a hablar sobre el perdón. Luego tendremos una sección que se llama Pregúntale al Padre, en donde vamos a tener interacción con ustedes, y finalmente vamos a tener una conversación con el Padre Roberto acerca de la vida de los santos, algo muy inspirador. Y hoy tenemos en particular a alguien muy especial, Santa María de Jesús crucificado. ¿Okay? Dicho esto,
vamos a pasar sin más a nuestra primera sección. Vamos a hablar del Evangelio del día, del Evangelio a la vida. Reflexión del Evangelio a la vida. El papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las páginas del Evangelio aplicadas a nuestra vida cotidiana. Como les decía, el Evangelio de hoy es el Evangelio que vamos a escuchar mañana, 13 de septiembre, en todas las iglesias de todo el mundo entero de nuestra iglesia. Y es tomada del Evangelio según San Mateo. Dice, en aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor y lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, Señor Jesús. Padre, tenemos todo este rato para que nos deleites, para que nos regales tu reflexión acerca de esto y la importancia del perdón en nuestras vidas. ¿Cómo podemos llevar esto que acabamos de escuchar tan hermoso a nuestra vida? Bueno, todos necesitamos perdonar. Y si tú no perdonas, no vas al cielo. Punto y se acabó. O sea, la gente inventa cosas para ir al cielo. Si tú haces esta devoción, aquella. Pero Cristo nos pone que o perdonamos o no nos salvamos. Pedro se nota que le costaba perdonar y estaba obstinado, quién sabe con cuál de los otros apóstoles, sería con Mateo, Juan, Bartolomé. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? Hasta 7, ¿verdad? 7 es el número de la perfección. Y Jesús lo mata con hasta 70 veces 7, o sea, al infinito y más allá. O sea, 70 veces 7 diciéndole toda la vida, todas las veces que sea. La gente no perseveraría en los matrimonios sin esta palabra de Jesús, porque ¿qué es un matrimonio sino perdonarse 70 veces 7 al día a veces? La familia, las congregaciones religiosas, las comunidades. Y cuando nosotros no perdonamos es por soberbia. Si Dios perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Yo cuando estoy duro para el perdón me basta ver cualquier crucifijo. Y te digo una cosa, si yo no hubiera perdonado algunas cosas de mi vida, estaría anclado en esas cosas y se quedaron atrás porque las perdoné. Mientras tú no perdones, no pasas al día siguiente. Es que mira, este tema del perdón es infinito, da como para 32 encuentros al pie de la cruz y todavía nos queda. Fíjate, por ejemplo, esto. Yo siempre hablo de los lenguajes del amor. Tener caricias, lo cual ahora con la cuarentena está difícil. Palabras de ánimo, servicios, regalos, tiempo para las personas. Pero yo descubrí otro lenguaje del amor que es sacrificarse por ellas. Pero para mí el más grande lenguaje del amor es el perdón.
Cuando tú amas, tú perdonas facilito. A los hijos, a los esposos, a la esposa se le perdona facilito porque uno ama a esa persona. Pero cuando no hay un amor muy grande, es más difícil el perdón. Ahora, yo te quiero aclarar una cosa muy bonita. Perdonar no significa restablecer la relación. Apréndete esto. Perdonar no significa restablecer la relación siempre. Hay relaciones que uno perdona y se restablece la relación. Por ejemplo, la persona me traicionó, me mintió, me hizo daño, peor todavía, le mintió, le hizo daño a un ser querido. Y entonces yo estoy dolido, me duele. En primer lugar, vamos por parte. Ten paciencia, sin tiempo no hay perdón. Las heridas se sanan poco a poco. Hay que dejar que el tiempo entre en el perdón. Dios nunca te dice que perdones instantáneamente como perdona Él. Tú tienes que darte tiempo, dejar que pasen cosas. Fíjate, Jesús se sintió herido con Pedro, lo negó 3 veces y lo maldijo en su propia cara la noche de la pasión. Una guará. Y a Jesús le dolió. Conchita nos decía que la crucecita negra que tiene el corazón de Jesús son los sentimientos internos de Jesús. Y yo creo que a Jesús le dolió más la traición de Pedro que la lanzada que le metieron muerto o que los clavos en la cruz, porque era su amigo, como dice el Salmo, mi amigo con quien yo compartía mi pan es el primero en traicionarme. El primero en traicionarme. Wow. Entonces Jesús se espera la resurrección y anda con un tema, vamos a Galilea. ¿Por qué Jesús manda a esos pobres apóstoles a correr hasta Galilea? Porque en Galilea conoció a Pedro. Allá prende el fuego. Pedro lo negó al lado de una fogata. Jesús prende una fogata. ¿Cómo se sentía Pedro? Hasta ese día, cada vez que había una fogata, se acordaba de la traición. Le preparó el desayuno y después, cuando ya Pedro había pasado un tiempo, lo había visto, entonces empieza, Pedro, ¿tú me quieres? Y lo confirma, esa relación se restauró, cuida mis ovejas. Hay relaciones que, por ejemplo, si a mí me roban plata, me estafan, bueno, yo digo, bueno, yo te quiero mucho, te perdono, pero negocio contigo no vuelvo a hacer. Hay ciertas cosas que una persona pues cometió un abuso, yo perdono al que me abusó, pero no decir, ahora vamos a ser amigos. Uno no decir una niña, hazte amiga de tu abusador, porque él la abusó, ella tiene que perdonarle y guardar distancia de esa persona por toda la vida, que ojalá la justicia y tenga misericordia a Dios y la justicia cumpla con el delito cometido, ¿me entiendes? Hay gente que piensa, si yo perdono tengo que restaurar la relación a juro. No es así siempre. Ahora, eso es un tema muy hermoso, porque mira, lo del perdón yo lo veo muy claro con esto. Ahora que estoy en la cuarentena con el padre Adrián, no tenemos señoras de servicio ni nadie que nos ayude. Y tenemos que llevar la casa adelante. Entonces me doy cuenta, si yo no saco la basura a tiempo, la basura se pudre. Y antes era simplemente basura, pero después puede tener hasta gusanos. No me ha pasado, gracias a Dios. Eso ya yo lo he aprendido intelectualmente y sé muy bien que si yo dejo la basura en la cocina se convierte en una fuente de contaminación. Si yo no vacío la latica del fregadero o no pongo la latica del fregadero, eso se llena de basura y el fregadero se pudre. Asimismo, tu casa, si no hay perdón en tu familia, si no hay perdón en tu hogar, si no hay perdón en tu corazón, se llena todo de una putrefacción, porque esas cosas que nos hirieron, y además una cosa también de paso, hoy renuncié para estar con ustedes a participar, a escuchar unas enseñanzas sobre liberación del demonio. Yo fui exorcista por 18 años. Gracias a Dios que dejé ese trabajo. Me dicen, ¿cuál fue su experiencia? Bueno, más o menos la veces que me ha tocado limpiar baño, porque a nadie le gusta estar cerca del enemigo. Pero yo aprendí, y esto yo quisiera que la gente lo supiera, que el demonio no tiene de dónde agarrarse cuando un alma lo ha perdonado todo. Así que yo te recomiendo que tú agarres una taza de té o de café. Si quieres, prendes una velita, si hay prudencia para que no vayas a causar un incendio. Siempre que uno recomienda prender una velita, pero no para alumbrar nada, sino para que te ayude a entrar en meditación. Pones tu crucifijo, tu cuadro de Cristo, la Divina Misericordia, la Virgen de Guadalupe, y te pones en oración y preguntas, Señor, ¿qué tengo yo que perdonarte a ti? Porque a veces tenemos que perdonarle a Dios una muerte. ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué yo soy así? A veces tenemos resentimientos hasta con nuestro mismo Señor, que es perfecto y santo, y todo lo que hace, lo hace bien. Y cuando estemos después de esta vida, vamos a ver qué perfecto, qué glorioso fuiste. Pero a nosotros no nos parece. ¿Por qué me hiciste nacer aquí? ¿Por qué no me dejaste graduarme? ¿Por qué rompiste mis planes? ¿Por qué yo sufrí tal cosa?
Después perdonarte a ti, porque hay mucha gente que tiene, como decimos en Venezuela, una culebra, pero con ellos mismos. Uno tiene que perdonarse. Yo he cometido errores en mi vida, yo he metido la pata, pues me duele haberla metido, pero me perdono, dejo eso atrás. Y con las personas, pues perdonarlas, pues ahí van a salir las personas. Y yo te digo una cosa, Juan Carlos, le digo a todos los oyentes, yo tengo una gran alegría porque yo me pongo a pensar cuáles son los dolores más grandes que me han causado en mi vida y todos los he perdonado. Todos los he perdonado, todos se quedaron atrás. Es más, algunas relaciones se restauraron y llegaron a niveles maravillosos y llegarán más porque yo tendí la mano, porque el Señor nos enseña eso. O sea, un cristiano no puede tener rencor con nadie, no puede guardar rencor. Entonces yo te invito a todos a que tengan una sesión de perdón, pero no una vez en la vida. Eso yo lo sigo haciendo porque es como sacar la basura de la casa. Y entonces eso es como sacar un cadáver de la tumba. A mí me invitan a cualquier sitio y yo voy. Una exhumación, ni que sea de un santo. Por eso hay que llevar triple mascarilla, pues salen unos gases de la tumba que son capaces de acabar con todo. Cuando en una familia o una relación lo que usted perdonó, usted lo vuelve a sacar, eso es un desastre lo que va a pasar después. La contaminación es mucho mayor que la herida que le causaron a usted. Así que yo le invito, lo que usted sepulta en el perdón, se sepulta en el perdón. Perdone como Dios, que dice que nuestros pecados ante Él son como el rocío de la mañana, que se evapora y no lo vuelven a ver más nunca. Esto yo lo repito una y otra vez. Cuando desaparece el pecado en el corazón de Dios, es como cuando desaparece el rocío de la hojita en la mañana. Usted no puede buscar el rocío de hace 10 días. Hay que perdonar como perdona Dios, que dice en Miqueas que Él arroja nuestros pecados en lo hondo del mar. El hombre ha sido capaz de llegar a la luna. Casi llega a Marte, pero al fondo del mar todavía no ha llegado. No llegará nunca porque allá están nuestros pecados. Perdonados y sepultados. Dejan de existir. Así es el perdón de nuestro Señor cuando acudimos a Él. Y no tienes que esperar que te vengan a pedir perdón a ti para perdonar. Porque se trata de tu salud interior, de tu paz interior. Y si tú no perdonas, pues tú estás dándole campo al enemigo. Y es más, con el rencor no vas a entrar al cielo. Uno de los momentos más tristes de mi vida fue cuando fui a Asís con Miguel da Costa, un amigo. Estábamos de peregrinación a Tierra Santa y yo le dije, te voy a mostrar el Asís que nadie ve. Y nos fuimos al convento San Bernardino. Hay que pasar por una puertica de piedra para ir a las cuevas donde San Francisco rezaba en su conversión. Yo soñaba con ir a ese sitio, nunca había ido. Y no pasé por la bendita puertica. Tú sabes lo que es la frustración de decirle a un amigo, tómale fotos y me las muestras, teniéndolo allí a 100 metros. No pasé por la puertica. Bueno, eso como gordo me ha pasado muchas veces en la vida. Pero cuando yo llegué al cielo, dice que por la puerta del cielo no pasa el rencor, porque Cristo termina el evangelio de hoy muy duro. Ese Padre que nos muestra tan dulce, tan bello, dice hoy, así los va a tratar mi Padre, que no pasen hasta que no paguen el último centavo, si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos. O sea, que el rencor reactiva los pecados que ya no existían en ti y no te dejan entrar en el cielo. No, rencor, ni loco. Hay que ponerse a perdonar todos los días, todas las semanas y cada vez que recemos el Padre Nuestro. Perdónanos, Padre, como nosotros ya hemos perdonado. Amén. Amén. Qué hermoso, Padre, qué hermoso. Muchas gracias por eso. Yo te he escuchado en todos estos años predicar sobre prácticamente todos los temas que el Evangelio enseña. Y cada vez que hablamos del perdón, cada vez que te escucho hablar del perdón, es algo nuevo. Y algo muy íntimo de nuestra relación de padre y de hijo, que todos nuestros televidentes saben que existen entre tú y yo, siempre sucede eso. De nosotros dos, yo siempre soy el más reactivo, el más iracundo. Y cuando el Espíritu Santo toma posesión de mí y me hace dar cuenta de que estoy reaccionándote mal, inmediatamente te pido perdón y te digo, Padre, discúlpame, yo no debía haber hecho o dicho esto. Y siempre me dice, hombre, ya pasó eso, no, yo ni me acuerdo, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Y siempre recuerdo esa enseñanza de la que tú hablas acerca de cómo cuando estaban traduciendo la Biblia, no existía la palabra perdón. Y en el esquimal, cuando estaban traduciendo la Biblia al esquimal,
no existía la palabra perdón y tuvieron que colocar algo. ¿Quieres compartir un poco eso? ¿Recuerdas esa enseñanza? Sí. Imagínate decir camello en esquimal. Si camellos del desierto, ellos están en el Polo Norte. Entonces tienen que decir animal con 4 patas que tiene una joroba y camina por el desierto largamente sin tener que tomar agua. Cuando llegaron, la palabra perdón no existe en esquimal. Tuvieron que hacer un combinado que decía tratar algo como si nunca hubiera sucedido. Eso es el perdón. Tratar algo como si nunca hubiera sucedido. El perdón podría salvar tantos matrimonios. El perdón podría salvar tantas amistades, tantas familias. Por eso digo que el que no perdona pierde. Y no pierde cualquier cosa. Pierde un hijo, pierde un hermano. Tú debes recordarte que yo también cuento que mi papá peleó con mi tío sobre la tumba de mi abuela. Los alemanes le toman fotos a los entierros y se ven que los dos están sumamente disgustados, no dolidos, además de dolidos, disgustados en el entierro de mi abuela. Y tú imaginas, pelear sobre el féretro de la madre de uno tiene que ser una pelea muy grave. Yo no sé qué pasó ese día, pero lo que sé es que un día papá agarró el carro un domingo y él nos sacaba a pasear siempre. Montalbán, Nirgua, San Joaquín, Montalbán, Nirgua, San Joaquín, Capo Carabobo. Esos eran los paseos de la tarde del domingo. Y ese día enfiló a Valencia y mi mamá peleaba con él porque hay gente que no va a entender que tú perdones. Mamá iba peleando con él en alemán. Yo tampoco entendía alemán, no sabía qué pasaba. Lo que sí me encantó fue que llegamos a Los Sauces, a la casa de mi tío, paró el carro y yo vi desde el carro cómo papá se bajaba y en el porche, en la entrada de la casa, salía mi tío y se abrazaban esos dos grandes hombres alemanes de 2 metros de alto. Yo lo recuerdo en cámara lenta, parece una propaganda así de televisión. Y ese día entendí que el perdón es algo maravilloso y que restaura, porque por todo el tiempo que estuvieron bravos, yo no estuve cerca de mi tía Anita, que hacía unas tortas excelentes, unas comidas excelentes, y además yo era el ahijado de mi tío, y todos los regalos me los había perdido en Navidad y todo, y ese día tenía todo preparado allá, mis regalos de cumpleaños de Navidad de mi tío Evaldo. Así que el que perdona, gana. Perdona y ganarás. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Y muchísima gente que nos escribe diariamente a la cuenta de La Voz de Jesús, precisamente nos habla de lo muy heridos que se encuentran por la falta de perdón, por el hecho de no estar dispuesto o no saber cómo hacerlo. Así que ese es la puerta perfecta para pasar a nuestra siguiente sección, la sección de Pregúntale al Padre Roberto. Esta es nuestra sección, Pregúntale al Padre. Esta es la sección que más entusiasmo nos causaba cuando estábamos planificando estos encuentros al pie de la cruz, porque es poder darles a ustedes la oportunidad de interactuar, de hacerle una pregunta al Padre. Diariamente recibo, no exagero, no menos de 10 o 12 correos que yo tomo el tiempo, y lo veo como un ministerio muy bonito que el Señor me ha permitido hacer, de contestarle a cada persona. Yo quiero que todos ustedes sepan que el Padre Roberto recibe periódicamente, constantemente, reporte de lo que ustedes nos escriben, de lo que ustedes nos pasan. Y 2 cosas que siempre coloco en el correo. Número 1 es que el Padre Roberto verdaderamente y ávidamente ora e intercede delante de Dios, así como los siervos de Jesús crucificados, por todas las personas que nos piden oración. Queríamos que existiera para ustedes esta ventana, una ventana para que a través de encuentro@lavozdejesús.org.be, ¿okay? Ustedes quizá lo van a ver en pantalla en este momento. En esa dirección de correo electrónico ustedes nos pueden mandar una pregunta para que el Padre Roberto la conteste. La verdad, no podemos contestarlas todas. Bendito sea Dios, han habido muchísimas preguntas, pero hemos seleccionado algunas que son las que vemos que más se repiten, ¿ok? Este es la sección
Pregúntale al Padre Roberto. Vamos a pasar a la primera pregunta y la vamos a ver en pantalla en este momento. Ross nos escribe desde España y nos dice: ¿qué debemos hacer con los indicios y las profecías que indican que estamos viviendo el final de los tiempos y la segunda venida del Salvador? ¿Cómo saber si es el momento? ¿Cómo prepararnos para esto? Gracias. Padre. Pandemia, enfermedades, nuevo orden mundial, todas esas cosas llevan a muchas teorías conspirativas y a pensar, esto ya se va a acabar, ya Cristo viene. Recuerden, vayan al Evangelio, no estén creyendo en apariciones y cosas, sino en el Evangelio. Cristo dice, todas esas cosas tienen que pasar antes de que yo vuelva. O sea que nosotros, si dice nuestro Señor Jesucristo, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, o sea, ni el hombre, saben cuándo va a suceder eso. Jesús no nos va a dar la fecha. Uno tiene que vivir preparado. A mí me gusta mucho Santo Domingo Sabio. Y me imagino lo que se habrá deleitado San Juan Bosco por ese niñito santo, preguntándole cosas, interactuando con él. Y un día Santo Domingo Sabio estaba jugando. Y no sé si fue San Juan Bosco o otro compañero que le preguntó a ese niño, ¿qué harías tú si supieras que Cristo viene hoy? ¿Qué harías tú si supieras que te vas a morir hoy? Él dijo, seguir jugando, porque ¿qué es lo que tiene que encontrarnos el Señor? Pues viviendo la vida. Si ahí me dicen, mire padre, Cristo viene esta tarde a las 4 de la tarde, ¿qué voy a hacer a esa hora? Esa es la hora que yo meriendo. Me estoy haciendo unas galletitas paleo que son con harina de almendra y tengo 3 reservadas para esta tarde con miel de agave y un cafecito negro. Eso, y cuando Cristo venga, si viene a las 4 de la tarde, levanto los ojos, bienvenido, Señor, porque dice San Agustín, ese día es temible, dies irae, la día terrible, para los que son enemigos de Dios. Pero si nosotros somos sus amigos, hermano, tranquilo. Es más, yo te digo una cosa, yo cuando estaba en el Palotal, que era más jovencito y con mucha ilusión, era un curita de 30 años, a mundo, ahora tengo 61. Tenía una habitación bastante amplia para mí, con 2 ventanales grandes, una cama matrimonial grande, pero yo prefería dormir al lado, que tiene una sola ventanita y una camita que realmente era un sofá cama que se abría, porque tenía frente a mí no un televisor, sino una ventana donde se veía solamente el cielo. Y yo estaba allí sintiendo que vivía a la espera del Señor. La iglesia tiene que renovar ese vivir a la espera del Señor. Nosotros decimos en la misa una cantidad de veces, ven Señor Jesús. Eso debemos vivirlo. Yo estoy expectante de que Él venga. Quiero que venga. Tengo aceite en mi lámpara. Tengo aceite en mi lámpara. La voz de Jesús es uno de los aceites que tengo en mi lámpara. Vivir en la caridad con mi hermano, el padre Adrián, que vive aquí conmigo, es aceite en mi lámpara. Mis feligreses me ayudan a tener aceite en mi lámpara. Entonces, no me importa cuándo venga. Yo estoy preparado. Eso es lo que quiere el Señor. Pero no que creamos en teorías conspirativas, que no sé qué, y sobre todo cuando alguna de esa gente que está diciendo el fin del mundo, y se los aprovecho para decírselo aquí, habla mal del Santo Padre. El Santo Padre es el vicario de Cristo en la tierra, y la gente ultra retrógrada, retardataria, tradicionalista, todos juntados en una sola palabra, empiezan a juzgar porque el Papa no me gusta. ¿Qué es eso? Como decía San José María Escrivá Balaguer, el Papa es el Papa, llámese como se llame. No podemos ser católicos de este Papa no me gusta, matarile, este Papa sí me gusta, matarile, no, el Papa es el Papa y a mí me gustan todos, y este es un santazo que nos está devolviendo a vivir en el espíritu del Evangelio. Así que no crean en teorías conspirativas en eso. Cristo va a venir cuando sea su momento. Vivamos preparados con aceite bastante en la lámpara. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. La siguiente pregunta nos llega desde Venezuela. Y nos la escribe Amparí desde España. La pregunta es, ¿podría explicar por qué dice Jesús en el Evangelio que el matrimonio no se debe romper? Si un matrimonio no se lleva bien, ¿por qué no se pueden divorciar? Si una mujer u hombre divorciado se casara con otra pareja, ¿por qué se está cometiendo adulterio? Bueno, eso está en Mateo 19. Y también aparece en el Evangelio de San Marcos que Cristo no es que Él lo dice, nos remite a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y es una cosa natural. Cada especie animal
tiene una forma de matrimonio. Y hay muchos animales que son monógamos y su matrimonio es perpetuo. E incluso si quedan sin su pareja, se quedan solos. Y el ser humano, la voluntad de Dios y la naturaleza humana hacen que el matrimonio sea sólido, monógamo y perpetuo. Entonces, además de que es con una sola persona. Eso es el matrimonio. Que hay gente que no tiene suerte. Que hay gente que sin querer se casa con el monstruo de la Laguna Negra. Por eso yo le digo a los que se van a casar, piénsenlo. Pero piénsenlo y mídanlo. Cuando Juan se casó con Jessica, que son mis hijos espirituales, los dos eran novios, los dos eran mis hijos. Yo decía, estos dos pegarán porque los dos son de carácter fuerte. Estos dos servirán. Y yo sé que ellos dos también se preguntaban, yo aguantaré. Por eso el noviazgo tiene que ser serio. Las cosas se curan muchas veces en la raíz. Hay matrimonios apresurados que son como casarse después de 6 meses, 7 meses, o conociéndose por internet y se van a casar. Es más, hay un programa de televisión que dice boda a la carta. O sea, ellos escogen a la persona y te casas sin saber ni quién es esa persona. Así se casa mucha gente. Por eso la iglesia te pide un noviazgo serio, largo, estudiando y a la luz de Dios. Porque el problema es ese, que el noviazgo se vive en pecado mortal muchas veces. ¿Y cómo van a tener luz del Espíritu Santo? Ni le preguntan a Jesucristo, ¿me caso con esta persona o no me caso? No, ellos son los que deciden. Esa es la teoría Corín Tellado. Solamente importa lo que pienses tú. No escuches a tu familia, no escuches a Dios y cásate con cualquier cosa que encuentras por ahí. ¿Cómo va a funcionar eso después? Es como yo haya comprado un carro y lo agarre sin probarlo. Ah, sí, está bien, toma la plata. Y después cuando el carro me empecé a pistonear, no me puedo quejar. Ahora, la iglesia nunca pide, ni Cristo pide, que si tú estás metido en una relación matrimonial con el monstruo de la Laguna Negra, con la vampira loca, tú sigas eso toda la vida. A veces hay que separarse, no queda más remedio, o te hacen un daño tan grande que no te queda más que separarte. Hoy hablamos de las relaciones que aunque uno perdona a la persona, ya son irreconciliables. Pero tú te quedaste casado, pues. Y Dios te dice en la iglesia que Él te da la fuerza para poderte mantener en celibato, ya que tu matrimonio fracasó. Esa es la voluntad general de Dios. Que hay gente divorciada que se volvió a casar. La iglesia las mira hoy en día con una gran comprensión. La iglesia oficial, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto y el Papa Francisco han hablado con mucha caridad sobre estas parejas y con comprensión. Tienen que buscar a Dios. En esos casos yo les recomiendo que busquen un director espiritual que los ayude a vivir en santidad a pesar del error, de los errores que cometemos, y recordar que, como dice el Evangelio, la caridad cubre multitud de pecados. Entonces, si estas personas viven en la caridad con sus hijos, viven en la caridad con sus familias, eso Dios lo va a bendecir. Ahora, que el adulterio existe, eso existe. ¿Qué es el adulterio? Que yo esté casado con una persona, realmente casado, que yo decidí montar una familia, un proyecto de matrimonio, de pareja, y después la traiciono, me voy con otra. Eso se llama adulterio. Ahora, te voy a contar una persona ignota que nadie sabe quién es, que en su momento de juventud, cuando no conocía al Señor, se separó y se casó de nuevo. Y después de eso conoció al Señor. Ya están tan casados estos dos, que ya decir, bueno, vamos a separarnos y vamos a volver con nuestras antiguas parejas, eso es más difícil que hacerme rebajar a mí de peso en 10 minutos. Eso es imposible. No se puede. Quedarse solos, ya viejo. Mire, yo soy un viejo que vivo solo. Eso es duro, yo. Pero a mí Dios me da la gracia y yo estoy entrenado para esto desde chiquito. Hay gente que no puede. Entonces, ¿qué hacen ellos? Caminan conmigo. Esta persona camina conmigo. Yo considero que es una persona santa. Dios es el único que juzga, pero a mí me parece que es una persona santa, caritativa, amorosa con los demás. Digo, ya Dios verá. Cuando lleguen allá, ya Dios verá. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Y sabes una cosa, en la medida en que el demonio y la mentalidad del mundo y el egoísmo nuestro va destruyendo el matrimonio, se destruye nuestra sociedad, porque uno no se da cuenta de lo que aprendió de chiquito en las clases de moral y cívica. La familia es el fundamento, la célula fundamental de la sociedad. Destruye las parejas de todos los Estados Unidos, se desintegran los Estados Unidos. Destruye las parejas en Rusia, se desintegra Rusia. Destruye las parejas en China, se destruye China, porque
el matrimonio y el capullo del matrimonio es la pareja, es lo fundamental de la sociedad y de la iglesia. Y por eso aquí sí te digo una revelación, que es la que yo sí creo. Sor Lucía de Fátima en sus últimos días dijo: el gran atentado del demonio, contra el hombre y contra Dios es destruir a la familia. En eso sí estamos en un tiempo en que las fuerzas del mal tratan de destruir a la familia. Entonces, uno tiene que considerar las cosas como ellas son. Esa es la verdad que Cristo nos dijo en el Evangelio. Y después habló del celibato también. Busca Mateo 19 y fíjate, a Jesús le dicen una cosa que va contra la mujer, para las feministas. Dicen, uno puede divorciarse de su mujer por cualquier cosa, o sea, se le quemaron los huevos fritos, la dejo. O sea, no me gusta el tinte de pelo que se echó, termino con ella. No, Jesús dice, las cosas no son así. Entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Dice, porque ustedes a la mujer la tiraban a la basura como cualquier cosa. Y Moisés trató de defenderlas, de darles un derecho a ella, que por lo menos entregara un papel diciendo, ya me divorcié de ella. Pero Jesucristo dice allí, el que abandona a su mujer y se va con otra, comete adulterio. Dime tú si eso no es adulterio. Cristo habla clarito. Ahora, sí, los dramas vitales son otra cosa que se habla con el director espiritual, se resuelve, y este es un tema de nunca acabar. Es de lo que más nos consultan, porque hay personas que están presas. Lo que la iglesia no te pide es que te quedes preso en una relación donde no se respetan tus derechos humanos, donde tú eres víctima de violencia. Ahí tú tienes que separarte y tienes que denunciar la violencia. Pero la iglesia no pide a la gente, vive eternamente en una fuente de amargura. Eso no pide la iglesia. Es más, un matrimonio tiene que buscar perfeccionarse. Yo creo que los matrimonios no se hacen ni mantenimiento. Yo llamo mantenimiento, para eso Dios hizo la suegra, dejarle a los niños a la suegra un tiempo, irse de paseo a donde puedan, a pasear, a reenamorarse, a hacer un curso de parejas, un taller de pareja, a conocerse, a descubrirse y a reenamorarse y a entenderse, el hombre como hombre y la mujer como mujer, entender el otro sexo para poder hacer feliz a la otra persona. En eso trabajamos todo lo que podamos. Que Dios nos bendiga y que todos lleguemos allá en paz. Así es. Amén, amén, amén. Nuestra siguiente pregunta, padre, nos llega desde Venezuela y nos la hace Eduardo. ¿Okay? Dice, desde hace ya un año estoy viendo sus programas. La inquietud que tengo es que hace 5 años practiqué el palerismo y hace un año decidí dejar todo eso por sus buenos consejos. Todos los días oro para que el Señor me perdone, pero eso... pero además de eso, ¿qué debo hacer para romper con ese error que cometí? Bueno, hijo, yo te recomiendo que vayas a confesarte, porque eso es un pecado muy grande que a lo mejor cometiste sin plena conciencia, como lo ha cometido tanta gente. El Señor dice claro en la Biblia, no tendrás otros dioses frente a mí. Y el palerismo, tú sabes que no solamente es como la santería, que yo respeto a los que siguen esa religión. Yo les hablo como católico. No vayan a creer que yo estoy aquí haciendo una campaña, una cruzada contra los santeros y los paleros. Yo soy católico. En el catolicismo nosotros no podemos participar de esos cultos, porque Dios dice no tendrás otros dioses frente a mí y mucho menos consultarás o utilizarás los muertos. Tú ve a confesar y ten mucha fe, que dice la palabra de Dios, el que está en Cristo es una criatura nueva. Yo estoy seguro que en tu programa conmigo tú aceptaste a Jesucristo y ya Jesucristo te convirtió en una criatura nueva. Tú ve a la iglesia, padre, me quiero confesar, yo cometí el pecado de la brujería, estuve en el palerismo, las cosas esas todas bótalas como basura. Si tienes un cadáver, porque los paleros algunos tienen cadáveres, pues llévalo al cementerio y ponlo en un lugar digno. Hay gente que tiene huesos de muerto y cosas de esas que son humanas. A mí me las han entregado. Una vez estaba aquí una cajita con un difunto adentro, me lo trajo una persona que practicaba el aspecto de esas religiones más fuerte, que es tener un cadáver en la casa. Y entonces, como no sabía qué hacer, pues se confesó y todo, me entregó su cadáver, yo lo tenía ahí. Entonces una persona que le gusta mucho indagar, padre, ¿qué tiene ahí? Revisa, y cuando vio, ¡ay!, se asustó. ¿Yo qué hice? Bueno, fui al cementerio municipal, lo coloqué en una tumba, le recé varias misas a esa persona, que eso no afecta nada al muerto, porque el muerto está con Dios. Ya conmigo, por ejemplo, lo que hagan con los huesos míos, a mí qué me importa, yo estaré con Dios en el cielo. Si alguno hace una sopa, bueno, que le aproveche. Y si alguno lo usa para adornar su peinadora, bueno, un adorno bien feo. Entonces, el difunto no queda afectado porque usen sus huesos en esas cosas.
él no se afecta para nada. Y la persona es nueva, ya es libre y tiene que dar testimonio a la gente cuando vea que están creyendo en eso. Decir, mire, Jesucristo es gratis, el amor de Dios es gratis. Dios nos escucha como Padre y nos ayuda. No necesitamos hacer un trabajo y nadie domina el futuro con esas cosas. Así que te felicito por haberlo dejado. Confiésate. En este tiempo de pandemia no hay confesiones en muchos sitios. Tú te arrodillas delante del Señor y si no puedes arrodillarte, pues te postras de corazón y dices, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de ese pecado que cometí, me arrepiento de todo corazón y te pido que me hagas una criatura nueva, que eso quede en el pasado. Hoy hablamos del perdón, pues hay perdón para ti y una vida nueva. Y quiero decirle que hay una cierta morbosa tendencia, sobre todo en la renovación carismática a la que yo pertenezco, que no, que hay que hacer una liberación. No, mijo, usted necesita, ¿qué liberación? La liberación viene cuando usted se convierte a Jesucristo y punto. Punto final. Yo estoy cansado de ver a la gente que empiezan a tener tanto miedo y tanto culto al enemigo como una especie de brujería carismática que pasan 18 o 20 años con el cuento. Eso ya pasó. Lean la palabra. Somos criaturas nuevas. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. No le pongan más remiendos de paño viejo a ese paño nuevo. Ese paño está nuevo, esa persona ha resucitado. Cuando uno se convierte, Dios lo hace nacer de nuevo. Amén. Yo le digo a todas esas personas que están en esa obsesión, yo necesito más oración de liberación, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no vas a saber lo que es el reino de los cielos. Yo nací de nuevo, les confieso aquí, mi familia no eran paleros, pero sí se metieron en el espiritismo, practicaron eso, yo era un niño inocente, terminé metido en eso. Cuando descubrí a Jesucristo me arrepentí y esa misma noche el Señor me hizo de nuevo y de eso ya no queda nada en nuestra existencia. Así que les recomiendo que a los que están escuchando están en eso, que se liberen, Dios uno y trino, y la iglesia y la Virgen, más nada, no nos hace falta más nada, y no hay cosa más sabrosa que esa. A veces uno cree, le voy a contar una experiencia cuando estaba chiquito, fuimos a hacer una excursión del colegio, yo fui, y yo llevaba dinero, porque era un niñito burgués, y en esa zona donde nos parábamos compraba un refresco, una gaseosa y otra gaseosa, y me estaba muriendo de sed, porque en Barquisimeto hace mucho calor. En la tarde la monja me ve así todo marchito y me dice, ¿qué te pasa, Robertico? Y digo, tengo como mucha sed todo el día. Me había tomado ya como unos 4 refrescos, o sea, 1 litro de agua azucarada. Me dijo, toma agua limpia. No, no tomo agua, yo tengo dinero para comprar refresco. Toma agua. Y el agua la sacaron del chorro. Yo, por hacerle caso a la monja, porque me lo mandó, me tomé mi vaso de agua limpia y se me quitó la sed. Lo que me estaba dando sed era el azúcar de los refrescos, de la gaseosa. Así las personas quieren llevar una buena vida y buscan la brujería. Eso es como el azúcar. Más bien te va a producir más sed. En cambio, Cristo dijo, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Prueba a vivir sin eso y vas a saber el dineral que te vas a ahorrar, porque le saca mucho dinero a la gente, el miedo que ya no vas a tener, porque viven con un miedo, me echaron tierra al cementerio, me recostaron un muerto, me hicieron un trabajo, y la libertad espiritual que vas a gozar. Cristo rompe las cadenas, como cantamos los carismáticos, que se le rompan esas cadenas a todo el mundo, amén, y te felicito por tu conversión al verdadero catolicismo. Amén, amén. Gracias, Padre. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Vamos a ir con Fernando y con Nayit. Fernando no nos comparte el lugar desde donde nos escribe, pero la pregunta que Fernando nos hace es esta. Si en mi vida siempre busqué a Dios, cumplí los mandamientos, amé al prójimo, oré, recibí los sacramentos y muero repentinamente en pecado mortal, ¿voy al infierno y perdí todo lo demás que hice en mi vida? Al contrario, si una persona que nunca buscó a Dios, sino en su vejez y muere en gracia, va al cielo. Muy brevemente, Padre, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Porque el tiempo apremia. Eso está en el libro de Ezequiel. Si una persona fue fiel a Dios toda la vida, pero de repente se voltea contra Dios y muere ahí, se fregó. Si una persona fue bien mala, al final de su vida se arrepiente, se salvó. Pero entiende bien que es pecado mortal. Pecado mortal no es que, ay, concha, no me dieron muchas ganas y no fui a misa. Eso es materia grave, pero no es pecado mortal. Pecado mortal tienes que tener pleno consentimiento, plena conciencia y plena libertad. Y tiene que ser un acto fundamental tan grande que te ponga contra Dios.
O sea, llamamos pecado mortal a muchas cosas que realmente no lo son. Pecado mortal tiene que haber materia grave, pleno consentimiento y plena libertad. Por ejemplo, haber hecho un aborto dudando. Mucha gente está bajo presión y en el momento en que hacen una cosa tan horrible como un aborto, no tienen plena libertad, los están coaccionando, los están presionando, y ahí realmente pecado mortal no hubo. La persona gimió, lloró desde el principio, ay, no me gusta lo que hice, Dios mío. Entonces ahí esa fibra de corazón viva significa que esa persona no rompió con Dios. Pero un pecado mortal tiene que ser algo que extinga hasta la última fibra viva de corazón, hasta el último hilo de relación con Dios. Y de verdad, el que cometa eso, aunque haya llevado una vida de tremenda santidad, se pierde, porque rompe con el Señor. Recuerda que lo que nos salva no es lo que hacemos, sino la relación que tenemos con Jesucristo. Y si la acción fue tan terrible, la decisión más que la acción, porque el pecado mortal es una decisión, así como la conversión es una decisión. Creo que quedó claro, ¿verdad? Pero eso es así, Sí, porque totalmente. no es que uno va acumulando méritos para ganar el cielo. Esos méritos son frutos simplemente de una relación que se sostuvo, y que si la persona la rompe, pues la rompió, porque somos libres. Dios nos libre y nos conceda morir en gracia. Hay que pedirle mucho a Dios la perseverancia final. Ok, gracias, padre. Nuestra última pregunta nos la hace Nayit, y creo que tiene un poco que ver con una confusión, y esto lo recibimos a menudo en nuestro correo electrónico acerca de la teoría de la prosperidad y todas estas cosas. La pregunta es, quiero preguntarle si puedo sembrar la palabra de Dios y sembrar progreso por etapas, es decir, tomar las guías que me entregaron en mi evangelización y agregarles algunos puntos de administración financiera. Muy brevemente, padre, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? ¿O qué le puedes decir a Nayib para aclararle su duda? Bueno, yo entiendo lo siguiente. Evangelización es predicar a Jesucristo, su persona y la salvación. Y después de la evangelización viene la catequesis, que es aprender a vivir en ese Cristo que hemos conocido. Si te dieron una guía de evangelización, seguro que te muestran a Jesucristo. Después, cuando ya la persona está evangelizada, integrada en la iglesia, perdonada por Dios, hay que enseñarle a vivir en la familia y también en los negocios. Pero ten mucho cuidado que las enseñanzas que tú hagas sean católicas, porque la teología de la prosperidad no es católica, aunque haya algunas personas que por conseguir dinerillo estén tratando de meter eso en la iglesia católica. Eso viene de la nueva era, que decía prosperidad, pensamiento positivo. Después se metió entre nuestros hermanos evangélicos con mucha fuerza, porque no tienen cercas de la doctrina como tenemos nosotros. Pero está metiendo, tú vas a una librería católica y que novena de la prosperidad, ¿qué es eso? Sea próspero en Jesucristo. Y siempre detrás alguien se está beneficiando de esos negocios. Yo he visto programas de evangelización de otras religiones que dicen, si tú me das $7, Dios te va a mandar 70. Si me mandas 70, te manda 700. Si me mandas 700, te dan 7,000. Y si me mandas 7,000, pues te manda 70 millones. Y la gente como loca empieza a pagar dinero por eso. Y entonces sembrar la palabra, dicen algunos, voy a sembrar para que Dios me dé cosecha. No, San Pablo hacía colectas para ayudar a Jerusalén, que era una iglesia pobre, y le dice a la gente, claro, el que siembra con generosidad, Dios lo va a bendecir, pero tú no puedes hacer negocio con tu limosna. Yo cuando doy algo, lo doy porque quiero parecerme a Cristo, porque me sale del corazón, pero no pensando, ahora tú me tienes que dar, Señor. Esa es la teoría de la prosperidad, cobrarle a Dios. Y Dios no entra en esos juegos. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Es más, las leyes del diezmo son del Antiguo Testamento. Eran para mantener a los sacerdotes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios nos pide algo mucho más grande, la generosidad. La generosidad con los pobres, la generosidad con nuestra iglesia, la generosidad con nuestra familia también, sobre todo. Entonces, cambia un diezmo por la generosidad. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento. No caigas en esa trampa de la prosperidad. Piensa siempre que Jesucristo a la hora de la muerte no tenía ni una chancleta ni una sandalia, solo una capa y una túnica, fue toda su herencia, y se la quitaron a la Virgen los soldados. La Virgen María y San José, cuando llevaron el niño al templo, tenían dos opciones: si eran ricos, ofrecer un cordero; si eran pobres, 2 pajaritos, y José llevaba los 2 pajaritos. Entonces Dios y la Virgen escogieron la sencillez. Los ricos pueden ir al cielo si viven en la sencillez y en la generosidad, y se les hace más difícil, dice la carta a Santiago. Y dichosos los pobres de este mundo, porque se les hace más fácil abrirse a al reino de los cielos.
Entonces, la pobreza, la sencillez, es algo que debemos valorar. Yo quiero contarles una cosa anecdótica, que fui a vender unos CDs en Estados Unidos de charlas mías y los dejamos todos allí en ese grupo, y al año siguiente pasamos por allá otra vez y encontramos que se había vendido todo menos la bendición de la pobreza. Yo le dije, ponle la alegría del desprendimiento, y se vendieron. Nadie quiere la bendición de la pobreza, y la sencillez y la pobreza son una bendición, porque entonces tú palpas más todavía la gracia del Señor. Hablando de esto de pobreza, quiero terminar con esto. Jesucristo dijo una vez, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y un día yo dije, ay Señor, tanto esfuerzo que hacemos para que no hayan pobres, y tú nos dices que los pobres siempre estarán con nosotros. ¿Cómo me explicas esto? Y el Señor me puso en la mente y en el corazón, escribe, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y abajo escribí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El pobre te salva, el pobre está para salvarte. Cuando tú al pobre lo levantas de su pobreza, lo dignificas, lo estás haciendo al mismo Cristo y te salvas tú. La única forma que tenemos de hacer algo por el Señor es predicando su palabra y sirviéndole, levantando al pobre de su situación a la dignidad que debe tener. Creo que esa es la respuesta por allí. Si por ahí se encaminan tus enseñanzas financieras, muy bien, pero si es ser rico mágicamente, mucho cuidado. Además, la riqueza siempre debe venir del trabajo. Así es. Muchas gracias, Padre. Y bueno, de esta manera finalizamos nuestra sección Pregúntale al Padre Roberto. Les repetimos, esta oportunidad, esta opción la tienen ustedes. Pueden visitar nuestra página web, lavozdejesús.org.be, y allí van a encontrar nuestra dirección de correo electrónico para que nos escriban. La dirección es encuentro@lavozdejesús.org.be. A lo largo de todo este mes, si tienen alguna pregunta, escríbanos y vamos a hacer una selección de alguna pregunta interesante, y tendremos la oportunidad de aclarar para ustedes la duda. Y lo bonito de esto es que creo que cuando seleccionamos las preguntas, las hacemos porque pensamos que va a ayudar a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de gentes. Muchas veces nos damos cuenta de que existen tendencias acerca de un tema, y por eso las elegimos. Esta fue la primera de las secciones de Pregunta al Padre Roberto, y ahora vamos a pasar a una opción o a una sección, ¿okay?, que la generó una de las más famosas frases del Padre Roberto. Cuando el Padre cuenta historias o va a dar una enseñanza, dice algo y dice, ¿quiere que le siga contando? Y todo el mundo, desde luego, siempre contesta, ¡sí! Y el Padre dice, ¿cómo le gusta una vida ajena? Esta es la vida de los santos, y esta es nuestra sección. Hablemos de la vida de. Hablemos de la vida de. Historias inspiradoras sobre lo que nuestros hermanos los santos nos enseñan para avivar el anhelo de santidad que todo ser humano debe tener. Hoy vamos a hablar de Santa María de Jesús crucificado. Una de las cosas que mejor o que yo más disfruto de mi amistad, de mi relación, de mi vínculo con el Padre Roberto, es oírlo hablar de la vida de los santos. En el 2001, 2002, cuando nuestra amistad comenzaba allá en Ciudad Alianza con SEAS, una de las cosas que yo más atesoraba era que al finalizar los retiros que teníamos todos los sábados, después que recogíamos todos los equipos y el equipo de sonido, era quedarnos en la oficina del Padre para que él nos contara dos cosas. Siempre hacía esto. O nos contaba sobre su vida de seminarista, cómo había sido su vida en Toledo, o nos contaba acerca de la vida de los santos. Y tenía los tomos grandes de la vida de los santos de Butler. Y yo, que soy muy curioso, escuchaba su relato y luego me iba al libro. Porque no era que no le creyera, era que quería como ahondar. Y me impresionaba muchísimo que casi era una sinopsis textual de la vida de cada santo, y hablaba con tal elocuencia y con tal sabiduría
que es una de las cosas que los que tenemos la oportunidad de estar cerca de él disfrutamos más, cómo inspira a hablar o compartir la vida de los santos. Hoy vamos a hablar de Santa María de Jesús crucificado. Padre, háblanos de esta santa. Los santos son maravillosos, pues son el evangelio hecha vida, hecha carne. Mi papá era evangélico luterano y viendo la vida de San Martín de Porres del próximo beato José Gregorio Hernández decidió hacerse católico. Pues descubrió que los santos no eran unos muñecos de yeso, sino que eran personas que vivieron el evangelio. Hoy vamos a hablar de la arabita. La llaman la arabita porque era árabe, palestina. También la llaman la arabita judía, la florecita árabe, porque ella terminó fundando el primer Carmelo, el primer convento de carmelitas en Tierra Santa, en Belén, y murió fundando el de Nazaret. Pero vamos desde el principio. Ella nace en un hogar precioso y nace como un regalo de Dios, porque el papá y la mamá no podían tener hijos, todos los hijos se le morían. Y fueron a pedirle a San José y les dio una hija, que es María, y después su hermanito. Pero se murieron estando ellos pequeños, pero su papá se le había consagrado a ella San José. Ella, como hacen en Palestina, con los musulmanes y los católicos árabes, cuando se mueren los padres, la familia recoge a los hijos, no lo dan en adopción a nadie. A ella se la llevó un tío y al niño se lo llevó otro tío, a otro pueblo lejos. No existía internet, ni correo, ni nada. Ella va creciendo con el anhelo de tener una relación con su hermano, con el que nunca la tuvo nunca más. Y crece en esa casa. Y la preparan para el matrimonio, porque ella era muy bonita, era una gordita linda. Y cuando llega el día en que le van a presentar al pretendiente, porque como sabemos en esa cultura, antiguamente, los papás son los que cogen el pretendiente, el esposo de la hija, se cortó el pelo. Y cortarse el pelo, aparecer con los pelos todos desaliñados, desmechados, se tonsuró ella misma, causó que el muchacho la repudiara. Ahora el tío tenía en la casa una mujer repudiada. Eso significa que la bajaron de la categoría de hija a servicio. Y ella lo hizo por Jesucristo, porque está enamorada del Señor y no quería casarse con un hombre, sino con Cristo. Ya el Espíritu Santo estaba sobre ella. Y entonces la mandaron con la servicio, le daban los peores trabajos, el peor trato. Se enteró que llegó al pueblo musulmán, que venía del pueblo donde tenían a su hermano, y entonces ella fue a visitarlo y a preguntarle si conocía a su hermano, y le dijo: sí, yo conozco a tu hermano, yo conozco a tu tío que lo tiene, quédate a cenar. Allá en esa cultura uno no puede negarse a comer quipe y a comer los sabrosos tabules que preparan donde te invitan. Y al quedarse le dijo: hazte musulmana y cásate conmigo. Los musulmanes se casaban con varias mujeres. Y ella de repente se ve de nuevo con la proposición del matrimonio, se niega tanto a ser musulmana, dice: yo soy de Cristo, y el hombre agarra una cimitarra y la degolla, la mata, la mató, le cortó el cuello, pero ahí no termina la historia. Él fue con su esposa y tiraron el cadáver en una cueva. De repente María se va al cielo, ve a la Virgen, ve a sus papás, ve a Dios, y Dios le dice: tu historia no ha terminado. Y se ve en la cueva de nuevo, con el cuello cosido por una enfermera bellísima, vestida de azul, una señora, que le da una comida que ella nunca había comido nada tan rico. Va agarrando fuerza, y el último día de su recuperación en la cueva, le da poquita comida, no le da la ración completa, le da un poquito. Y hay una lección preciosa ese día, porque la que le estaba cuidando era la Virgen Santísima. Y ella le dice: dame más. Y la Virgen le dice: no. Eso es lo que tú necesitas hoy para terminar de curarte. Y tienes que aprender a decir: está bien, es suficiente. Porque cuando tú dices no es suficiente, no está bien, tú estás renegando de la voluntad de Dios. Agárrate de esta palabra. Te lo digo de corazón. Para mí es la gran enseñanza de Santa María Jesús crucificado. Cuando yo empiezo: ay, ¿por qué es así? Ay, quiero otra cosa. Te estás negando a la voluntad de Dios, te estás saliendo del paraíso, te estás quitando la paz. Hay que estar aceptando. Haz todo lo posible para que las cosas vayan bien, pero cuando salgan, esa es la voluntad de Dios. Estamos en una pandemia, una cuarentena terrible. No te quejes tanto, y bendita sea la voluntad de Dios, ya Dios verá. Y ora por los científicos, ora por todos para que salgamos de esto. Paciencia.
entrega, confianza en la voluntad de Dios. Entonces la Virgen le dice, vámonos, y se la llevó a una iglesia. Y le dijo, entra allí, que el Padre te oriente. Y la dejó, no la vio más en ese momento. El Padre la recibió, la escuchó, y le dijo, bueno, yo te voy a poner de servicio en la casa de unos pobres. Y esa fue la primera vocación de Santa María de Jesús Crucificado. Ser mujer de servicio en la casa de los pobres. Ella se entregaba al servicio, por supuesto, cocinaba, lavaba, ganaba dinero para la familia, los levantaba, los dignificaba, y cuando ya la familia estaba estable, los levantaba de clase social. Los niños ya estaban yendo a la escuela, la mujer estaba ya tranquila en la casa, el esposo ya tenía trabajo, se iba a otra familia pobre. ¿Tú has visto una vida más bella? Sirvienta de los pobres, pero para dignificarlos. Esa vida llevaba ella tan preciosa y tenía unas luces de Dios, una iluminación extraordinaria. Una muchacha que no sabía leer ni escribir, que no tuvo educación de ninguna clase, tenía una luz de Dios enorme. Uno ve los escritos de ella y su letra era muy deficiente porque aprendió muy tarde a escribir en árabe y a escribir en la lengua occidental. Pues el Padre la animó y entró en una congregación de religiosas de San José, a quien ella estaba consagrada, porque la Virgen le dijo, primero serás hija de San José y después serás carmelita. Ella ya lo sabía, lo que iba a pasar. En el noviciado eran fenómenos tan extraordinarios, le salían las llagas de Cristo, levitaba, caía en éxtasis. Pues es una santa más rara que un perro verde. Todas las cosas raras que Dios puede hacer con una gente lo hizo con ella. Todos los milagros posibles. Fíjate, nada más había estado muerta y volvió a vivir. Esa más rara que un perro verde. Ahí Santa Teresita no le pasó nunca nada rara, nada más soñó con que el papá iba a terminar loco. Una vez soñó eso, de una manera simbólica. Y una vez soñó que una monja santa la saludaba, más nada. Pero a esta otra le cayeron todas las cosas más raras que tú te puedas imaginar. Entonces la monja dijeron, con una monja tan rara no podemos tenerla para tener en un colegio, un hospital donde nosotros trabajamos. Mejor se mete a Carmelita, que están encerradas y que le den sus cosas raras allá adentro. Y las carmelitas la recibieron. Y era tan santa, tan humilde. Ella dice una cosa que a mí me consuela mucho, dice, y yo, wow, cuando lo leí, ella dice, en el cielo hay toda clase de defectos, pero no hay soberbia. En el infierno hay muchas virtudes, pero no hay humildad. Fíjate, yo con tantos defectos podré entrar al cielo si soy humilde, pero yo que soy generoso, yo que soy fuerte, yo que predico, yo que hago, yo que sirvo, si soy soberbio, para el infierno. En el cielo no entra la soberbia. Ella dice, la humildad es el distintivo. Y era tanta la humildad que a pesar de ser tan rara, las monjas la acogieron y se hizo la monja más humilde, la más servicial. Fíjate, había dos clases de monjas que dejó Santa Teresa. Las monjas de coro que usan velo negro y pueden rezar en el monasterio. Y las monjas de servicio que usan velo blanco toda la vida. Ella, que podía ser de coro con toda esa mística que traía, dijo, no, yo quiero ser de servicio toda mi vida. Y ella fue fundadora de Carmelos, siendo una sirvienta. Toda la vida fue una sirvienta. Tú te quejas de que eres un sirviente de tu marido, de tu esposo, de tus hijos. Eso es una felicidad, ser sirviente. Si Cristo es el siervo de Dios, ser sirviente es un regalo inmenso de nuestro Señor. Así que no te estés quejando tanto, que esta mujer llegó al cielo por ahí, tú también y yo podemos llegar, sirvientes de los demás. Bueno, había que fundar desde Francia un Carmelo en la India. Esta mujer dio más vueltas que un tronco. Y la mandan a la India, a la fundación, porque la santa va en el grupo de monjas que van a fundar allá. Y el director espiritual es el obispo. Y cuando el obispo empieza a ver las cosas raras que le dan a Santa María de Jesús Crucificado, piensa que ella tiene un demonio. La acusan de diabólica, de mujer de las tinieblas, y la devuelven a Francia. La humillaron de la peor manera. Después de que ella llegó a Francia, con toda la humillación que le hicieron, diciendo que todas las manifestaciones que tenían eran diabólicas, el obispo y la superiora mandaron una carta diciendo que habían entendido, que Dios les había hecho entender que estaban equivocados y que ella era realmente una gran santa. Y que lo que estaban diciendo ya era mentira. Ya todo eso le pasó por encima, porque ella lo importante que tenía era la opinión que Cristo tuviera de ella y no darle escándalo a nadie. Hay una cosa que pasa en el Carmelo de Francia que es muy dura, y es que el diablo le pide a Jesucristo permiso para poseer a María Jesús Crucificado durante 40 días.
Y el Señor le pregunta a María, ¿tú estás dispuesta a que el demonio te posea por 40 días? Y yo, Señor, lo que tú quieras. Y entonces le daban ataques de posesión. Imagínate la humillación, una mujer que tenía fama de santa, poseída por el diablo, iban los curas, iban los obispos y la veían así, poseída. Y eran 40 días que el diablo pidió. Pasados unos pocos días, el Señor le reveló, ya estás libre, ya no pasa más. El demonio me vino a pedir, por favor, que lo liberara del compromiso. Porque tú aceptaste esto con tanta humildad y te ofreciste con tanta entrega que él estaba perdiendo en vez de ganar. Perdía porque ella ofrecía su sufrimiento y su humillación para la salvación de las almas. En Cuaresma le salían las llagas de Cristo a cada rato, y en Semana Santa sangraba hasta que aparentemente se moría y volvía a resucitar. Vivió los dolores de Cristo plenamente, pero era humilde como una niña. Y después ya el Señor le pidió que fundara un Carmelo en Belén, y lo fundó, y ella misma hizo el diseño arquitectónico perfecto. El Carmelo ya tiene mucho más de 100 años, no han tenido que repararle nada, está perfecto. Y después estaba construyendo el de Nazaret, y allí ella murió sirviendo y amando toda la vida. Le cuento un testimonio personal. Yo empecé a leer de nuevo la vida de Santa María Jesús Crucificado, que escribió Sor Emanuel, y estaba rezando mucho con ella. Y un día fui a fundar el Apostolado de la Cruz en una parroquia en Parque Valencia, y llega la mamá de la priora carmelita de Barquisimeto, de la Madre Isabel, y me dice, ay padre, qué alegría verlo, mi hija le mandó una cosa. Yo estaba rezando esos días con Santa María, no tenía ninguna estampita ni nada, me mandó este cuadro con una reliquia de la ropa de ella. Y yo le dije, ay María Jesús Crucificado, te está pareciendo a Teresita. Pues yo le hablo a Teresita, le propongo cualquier cosa y ya se manifiesta. Tú te manifestando, mandándome esta reliquia. Y por eso yo la quiero tanto. Les digo una cosa, en sus grandes necesidades acudan a ella. Ella, una cosa que enseña mucho, su distintivo principal como carmelita, es la devoción al Espíritu Santo. Yo la empecé a querer a ella en Colombia cuando era seminarista a los 17 años, porque había un libro que se llamaba Los Estigmatizados y hablaba de ella por los estigmas. Y ella profetizó la renovación carismática católica en el siglo XX. Ella decía, en el próximo siglo va a haber una efusión del Espíritu Santo que va a transformar la iglesia y el universo. Lo mismo profetizó Conchita Cabrera, que es la efusión del Espíritu Santo. Entonces esta mujer que amó tanto a Jesús, cada vez que le veas el velo blanco piensa eso, sirvienta toda la vida. Sigue siendo sirvienta, y ella se acerca a los pobres como tú y yo, y cuando los ve enriquecidos ya se siente satisfecha. Así que, ay, mi querida María, me gusta tanto, mi Aravita, que te dedicamos el primer programa. Bendícenos, ya que el ministerio siga dando tanto fruto. Yo los bendigo con la reliquia de Santa María Jesús Crucificado. No crean que va a tener cuadros y reliquias de todos los santos que hablemos. Esto es hoy que tenemos esto tan especial. Otras veces hablaremos y no tendré la imagen de ellos. Pero hoy que la tengo, yo dije, yo quiero dar el testimonio de cómo ella me mandó su reliquia a través de la Madre Isabel de la Misericordia para decirme, estoy escuchando lo que me estás diciendo. Acudan a ella y pídanle sobre todo que como sirvienta los ayude en todas sus necesidades, y sobre todo que nos abra al don del Espíritu Santo, al que ella conoció y amó tanto. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús, nos enamora de Jesús y nos convierte en imágenes de Jesús en este mundo. Que ella me los bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, Padre, gracias. Y bueno, de esta manera hemos llegado o llegamos al final de nuestro primer encuentro al pie de la cruz. ¿Okay? Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que les haya gustado. Escríbanos, por favor, en este video que ustedes están viendo en este momento en el canal de YouTube. Por favor, déjenos un comentario. Si tienen incluso alguna idea que quisieran ustedes que conversáramos, colóquenlo allí. Nosotros nos encargamos de leer los miles y miles y miles de mensajes y de comentarios que nos pasan. A veces pedimos perdón por eso. No somos capaces de contestar todos los mensajes, pero nuestra promesa es esta. Todos los mensajes los leemos, y todos los mensajes y todo lo que hacemos lo hacemos en función a lo que ustedes mismos están diciendo. Nosotros queremos pedirles que
interactúen con nosotros, que estén en contacto con nosotros. El padre Roberto quiere decir algo. Y que sepan que todos los que nos escuchan y nos escriben, los pongo en la misa diaria. Yo celebro todos los días misa por todos ustedes. Están exclusivamente claros en mi misa. Yo empiezo mis intenciones por todos los que ayudan y todos los que escuchan y todos los que piden oración en el ministerio La Voz de Jesús. Que sepan que eso está diario allí. Así es, así es. Les iba a compartir entonces en este momento que por favor interactúen con nosotros, que se mantengan en contacto con nosotros. Nuestra página web, ustedes la conocen, es lavozdejesús.org.be. En la parte superior derecha de la página van a encontrar todas nuestras redes sociales, incluido nuestro canal de YouTube, aquí donde ustedes nos están viendo, y nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. Todas esas herramientas las tenemos es para interactuar con ustedes, porque al final del día nuestro ministerio es para que Jesucristo sea amado en la Eucaristía y para que todos los hombres, para que nosotros podamos llevar a los pies de la cruz a nuestros hermanos los hombres, para que lo amen, para que amen a Jesús eternamente. Ese es nuestra espiritualidad, lo que nosotros como siervos de Jesús crucificamos, prometemos, y esta es una de las maneras que tenemos de materializar, de llevar a feliz término o para responderle a Dios a través de la espiritualidad que nos ha regalado, lo que Él espera de nosotros, lo que Él quiere de nosotros. Padre, una palabra final y quizá tu bendición para despedir el programa. Qué alegría que ya tenemos este medio nuevo. Dios nos va regalando cada vez más. Gracias a todos mis hermanos, y me alegra mucho que hayan visto a Juan Carlos, a que todos conocen como mi hijo. Y detrás está Ángelo desde España, está Rubén de aquí de Venezuela, que también nos ayuda muchísimo en la parte técnica. Están todos nuestros hermanos del equipo que oramos juntos y servimos. Somos 12 personas en La Voz de Jesús, pero yo no sé cuántos somos los siervos de Jesús crucificados. Otro día hablamos de eso también para que lo conozcan más y puedan participar de nuestra espiritualidad si Dios los llama. Quiero bendecirlos a todos con la bendición de San Francisco, que se queden en sus hogares, que los proteja de todo mal y que nos enseñe sobre todo a vivir alegres en la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y los salve, tenga compasión de ustedes y llene su vida de paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que el Señor y la Virgen María de Guadalupe reinen en su hogar, la Virgen de Coromoto, nuestra Madre, y les recuerdo de parte de María, que les manda decir: no tengan miedo, no estoy yo aquí, que soy su madre. Amén, amén. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias, hermanos. Nos vemos el próximo mes, segundo sábado del mes de octubre. Cualquiera, ahora mismo no lo tengo aquí, pero te cuente en su calendario. El próximo sábado, el siguiente sábado, segundo del mes de octubre, nos encontramos nuevamente en un encuentro al pie de la cruz. Gracias por acompañarnos. Hermanos y hermanas, llegamos al final de nuestro encuentro al pie de la cruz. Escríbenos a encuentro@lavozdejesús.org.be o visita nuestra página web o redes sociales. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Te bendecimos y esperamos que el encuentro que acabamos de tener te acerque más al conocimiento del Señor Jesucristo y su Iglesia. Hasta muy pronto.